Hola, ¿qué tal, amigas, amigos, lectores de la revista Medicina y Cultura? Mi nombre es Fernando Sanmartán, soy pianista, músico, y quiero agradecer a la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina por esta invitación para platicar sobre el importante papel que puede jugar la música en la salud y en el desarrollo humano. El detonante de esta conversación es el artículo El cerebro musical de la doctora Michelle Breda, que está publicado en este primer número de la revista, y el objetivo es abonar al tema desde un punto de vista de la práctica musical y de la perspectiva clínica del uso de la música. Para ello, tengo el honor de presentarles al guitarrista, al musicoterapeuta, Daniel Torres, que nos acompaña para platicar sobre este interesantísimo tema. Muchas gracias, Daniel, por tu presencia, por tu tiempo, por tu experiencia. Muchas gracias, Fer. Un placer estar aquí de este lado, compartiendo con toda la audiencia. Me gustaría comenzar esta plática con el tema de la experiencia musical. Sabemos que en ella confluyen una serie de aspectos que la convierten en una actividad estimulante para el desarrollo del cerebro humano. ¿Nos podrías comentar cuáles serían estos aspectos? Claro. Bueno, la experiencia musical es una de las pocas actividades humanas que activan a todo el cerebro, ¿no? Tanto a la corteza cerebral como a las áreas profundas, límbicas, hipotalámicas del cerebro, ¿no? Dentro de estas estimulaciones que genera la experiencia musical en el desarrollo humano es el impacto que tiene a nivel de áreas profundas como el núcleo accumbens y el núcleo caudado, que tienen que ver con liberación dopaminérgica y que tienen mucho que ver con el sistema de motivación y recompensa. Entonces, la música, digamos que genera esta capacidad como de explosión en toda la corteza cerebral, activando muchísimas áreas. Es por eso la gran importancia de que en el desarrollo humano siempre exista esta vinculación con la experiencia musical, ¿no? Hay muchos autores que hablan acerca de que la música es previa al lenguaje, ¿no? En el desarrollo ontogenético, y es importantísimo tener en cuenta que la música tiene que formar parte de este desarrollo humano, ¿no? Para un buen desarrollo del cerebro. En ese sentido, ¿te refieres a que la música sea parte del desarrollo como parte de la producción musical, es decir, estudiar música, o simplemente exposición a los fenómenos musicales? La experiencia musical, sea instructiva o sea simplemente por mero placer de escucha, ¿no? Receptiva, meramente receptiva, es muy estimulante para el cerebro. Pero cuando me refiero a que hay estructuras anatómicas distintas en el momento de instrucción musical después de determinado tiempo, es porque existe un núcleo, digamos, o se le llama cuerpo calloso realmente, que es lo que genera la interconectividad bihemisférica, que en músicos se ha determinado mediante investigaciones de neuroimagen que es más grande, más grueso, se llega a engrosar más el cuerpo calloso en una persona que mantiene una instrucción musical. ¿Y esto a qué va? Esto de alguna forma permite que el cerebro tenga mayor bihemisfericidad, conexiones bihemisféricas, y que haya mayor soporte en algún momento cuando haya alguna necesidad de rehabilitación, ¿no? O de asociación bihemisférica. Pero vuelvo al punto, lo importante es que uno como especie humana esté siempre vinculada a una experiencia sonoro-musical. Incluso creo que es necesario, ¿no? Es una experiencia estimulante para las emociones, para la motricidad, para la cognición incluso, ¿no? Ok. Me viene a la mente entonces, en esta instrucción musical o en esta práctica musical, conviven o tendrían que convivir el desarrollo cerebral, obviamente, pero tiene mucho que ver la parte motriz, si entiendo bien lo que estás mencionando. Me viene a la mente, por ejemplo, hay compositores que no necesariamente son músicos, que no tocan ningún instrumento,
me preguntaría si el hecho de imaginar, crear música en este oído interno también influye en ese sentido o no por esta parte de falta del entrenamiento motriz, por ejemplo. Sí, completamente. Digamos que un compositor desarrolla algo que se llama imaginería musical, ¿no? La imaginería musical es lo que te permite a ti pensar en una melodía sin la necesidad de tener un instrumento, pero el cerebro activa las mismas áreas de como si estuvieras tocando, ¿no? Es muy interesante pensar en eso, que tiene que ver con las neuronas espejo también, ¿no? Con esta cuestión de la imitación. Y digamos que la experiencia musical, el cerebro activa las áreas en ausencia y en presencia del sonido. En ausencia, si solamente lo estoy pensando y cantando, y en presencia del sonido, se activa la misma región. Y una de las cosas, esto es súper estimulante para pensarlo en la clínica, que ya hablaremos un poquito más adelante sobre eso, pero en relación al ejemplo que ponías del compositor, sí hay, a ver, la repetición es necesaria en cualquier aprendizaje para poder almacenar una información neurológicamente. Esta actividad que estamos realizando constantemente, prácticamente en un instrumento, se almacena en el hipocampo. Una vez que el hipocampo registra esto, va a la corteza cerebral y se genera esa memoria. Y eso es lo que genera de alguna forma esta motivación y recompensa a nivel límbico hipotalámico, ¿no? Estas regiones profundas que hablaba hace ratito del núcleo accumbens y núcleo caudado, que lo que hacen es tener esta cuestión de motivación y recompensa. Y la música lo tiene, porque tú estás tocando Rachmaninoff, ¿no? Y de repente dices, este pasaje no me sale, pero cuando sale hay una reacción dopaminérgica, ¿no? De satisfacción, de placer. Entonces, por supuesto, más allá de todo el aprendizaje y desarrollo que puede ofrecer el estudiar música, el estudio de la misma provoca un cambio físico, anatómico en el cerebro, ¿es correcto? Es correcto. Hay cambios estructurales, ¿no? Neuroanatómicos cuando hay una instrucción musical o cuando hay una práctica musical independientemente de la instrucción. Y esos cambios tienen que ver con esta interconectividad, ¿no? El aparato auditivo, que tiene que ver un poco con esto, se forma en el segundo trimestre del proceso gestacional, ¿no? Un bebé ya registra, o sea, en el estado embrional, al segundo trimestre, ya registra su aparato auditivo y está formado. Empieza a generar estas huellas némicas, ¿no? Posteriormente, en los primeros años de vida, el niño puede asociar sonidos, músicas, ¿sí? Y esos sonidos y músicas pueden estimular a tal grado el cerebro, con la práctica, para generar esta interconectividad, este engrosamiento del cuerpo calloso. En ese sentido estaría como involucrado esto que me comentabas o de lo que estabas preguntando sobre los cambios neuroanatómicos al practicar música, ¿no? Ok, y esto tendría relación con algunas ideas que se tienen. Hay ideas que no sé si son mitos. Ahora que mencionas esta cuestión de la instrucción desde la infancia, o no solo desde la infancia, sino desde lo prenatal, hay ideas o mitos que tiene la comunidad, pues no diría solo musical, pero mucho en la musical, que hay que iniciar muy pronto en la música. Por ejemplo, hablando de este desarrollo del famoso oído absoluto, que si no se obtiene en ciertas etapas de la infancia, después ya no se puede obtener, o incluso la adquisición de habilidades para tocar algún instrumento, igual si no se empieza desde muy pronto, tampoco se puede desarrollar una habilidad, digamos, muy grande. ¿Tiene que ver esto? Sí, tiene que ver con la estimulación, sin duda. Cualquier actividad que se incorpora, que se ingresa como aprendizaje en la infancia, genera un mayor estímulo a nivel neurológico. Los primeros 6 años, 5 o 6 años de vida son cruciales en cualquier desarrollo humano, del cerebro humano, de la motricidad, del lenguaje, de la conducta humana, de la emocionalidad. Imagínate que en ese inter de los 6 años aprendes un idioma, aprendemos a cantar, aprendemos a hablar, aprendemos a emocionarnos, a entender contextos sociales, ¿no? Al menos empezar a comprender algunos contextos sociales. Entonces, es mucha la información que en los primeros años se adquiere. Cualquier estímulo musical que se brinde en esta primera etapa de vida, por supuesto que es mayoritaria, o sea, mayormente aprovechado para el cerebro y la incorporación en la conducta y la personalidad del niño. Sin embargo, existe esta cuestión de la neuroplasticidad, que significa que en cualquier otro momento, etapa de la vida, más allá del proceso de mielinización, que es un proceso interesantísimo,
se pueden incorporar aprendizajes, pero no va a ser de la misma manera en la que se aprendería en la primera infancia, ¿no? Existe esta otra situación que está vinculada un poco con esto, que sí sería un neuromito, que es pensar que Mozart, o la música de Mozart, o la música de Berlioz, o la música de cualquier otro compositor, puede ser estimulante para el cerebro. En realidad, lo que es estimulante para el cerebro es el fenómeno musical en contexto con su cultura y su espacio social, ¿no? Si él escucha Mozart, si la mamá le pone Mozart, pero ella nunca le escuchó solamente porque le dijeron que escuchara Mozart, digamos que lo más estimulante es, imagínate este proceso de gestación, que la mamá está escuchando la música que a ella le gusta y eso emociona a la mamá y eso emociona al feto. Eso impacta en el feto. Si la mamá se estresa, el feto se estresa. Si la mamá está contenta, el proceso gestacional va a liberar esa felicidad o ese estresante. Entonces, si la mamá escucha Mozart, pero no le significa absolutamente nada, evidentemente al bebé tampoco. Entonces, más allá de eso, eso sí es un neuromito. Salió en un paper y obviamente salió en un par de renglones que a un estudio en una población súper sesgada tenía este efecto, pero en realidad después se catapultó y se hizo un negocio con eso, ¿no? Okay, es decir, que por un lado, no necesariamente la música de Mozart tiene características mágicas para cierto desarrollo cerebral, sino más bien la música que se escuche tiene que ver o tendría que ver con el contexto de la persona, del individuo. Completamente. Digamos que lo más importante para que la música tenga un impacto afectivo o efectivo en el desarrollo es la subjetividad, ¿no? Es como la impronta o la huella emocional de la madre que escucha para que el bebé lo perciba y lo reciba. Si no hay emoción, muy difícilmente hay una buena transmisión del saber o del fenómeno acústico, ¿no? Sin pensar que está en detrimento la calidad de poner Mozart, ¿no? O poner Brahms o poner Beethoven al niño, ¿no? Creo que eso es hermoso y puede ser un gran estímulo. Pero sin duda lo más importante es la subjetividad y es la raíz del entendimiento de la experiencia musical en el ámbito clínico, o sea, ya sea para la rehabilitación, para la prevención, para cuidados paliativos, ¿no? Sí, un poco ese es el basamento de pensar en el fenómeno musical dentro de algo clínico hospitalario. Ok, y ahora que mencionas esta perspectiva clínica, me gustaría preguntarte en qué tipo de padecimientos puede acompañar específicamente ya la musicoterapia a ciertos pacientes. Hay muchísimo trabajo realizado ya, la carrera o la profesión es una profesión de grado que ya hay maestrías, doctorados en varios países del mundo, universidades. Y bueno, digamos que las poblaciones donde más se ha investigado es mucho en infancia, el trabajo que se realiza con niños que presentan TEA, trastorno espectro autista, o TDA, o cualquier otro tipo de síndrome o trastorno infantil. Y lo que se ha visualizado con estas poblaciones o lo que se ha recogido a nivel de investigación en la clínica y a nivel de investigación de laboratorios neurocientíficos, es que el efecto más positivo que puede llegar a tener la música, por ejemplo, en un caso de trastorno espectro autista, es en el favorecimiento de la intención comunicativa en un niño con autismo. ¿Qué es la intención comunicativa? La que brindaría el inicio al lenguaje, ¿sí? Una de las principales características o rasgos de estos niños es que no desarrollan lenguaje a tiempo o directamente no desarrollan lenguaje. Entonces, la música lo que hace es que mediante una experiencia lúdica, clínica, terapéutica, se puede generar una interconexión relacional, vincular, que permita en un juego musical, no racional, no de lenguaje, una comunicación, lo que dará pie posteriormente a una necesidad de él de compartir
lo que está intentando comunicar, ¿no? Mediante bisílabos, mediante juegos lúdicos, vocales. Es muy interesante la práctica clínica con infancia, pero también existen poblaciones de adultos mayores en las que también se trabaja la memoria, por ejemplo, personas con Alzheimer, con algún tipo de demencia, donde están en un estado, según una ley que es la ley de Ribot, que dice que lo último que se olvida es lo primero que se aprendió. Una persona de 87, 90 y tantos años que ya está en un detrimento en su memoria, puede ser que agarre una meseta gracias a un estímulo musical. ¿A qué voy con esto? Esta persona puede estar en un estado mental, teniendo 97 años, pero un estado mental de una niña de 10 años. Entonces, cuando se le pregunta quién es, en qué año, qué edad tiene, no puede recordarlo y no puede asociar memorias, recuerdos. Pero si se le pone música significativa de esta persona que evoque a una etapa de su vida, puede tener recuerdos, puede evocar recuerdos. Y volvemos a este punto de cómo la música puede llegar a estimular al cerebro en estas interconectividades basadas en emociones. Uno de los grandes efectos que tiene la música es a nivel emocional, ¿no? Entonces, también en pacientes con demencia en tercera edad se trabaja desde la musicoterapia para rehabilitar funciones de la memoria. También se trabaja con pacientes con daño neurológico que tienen algún tipo de accidente vascular, cerebrovascular, y tienen pérdida de lenguaje porque se ve dañada el área del lenguaje, el hemisferio izquierdo, y no pueden hablar o no pueden procesar a nivel motor o de comprensión el lenguaje, pero sí pueden cantar de principio a fin una canción y se puede crear una canción para generar nuevas memorias. Es interesante pensar la experiencia musical más allá de un escenario, ¿no? Más allá de este sesgo profesional del músico escénico, ¿no? Pensar que también la experiencia musical puede favorecer a procesos de salud y bienestar en poblaciones de nuestras comunidades. O sea, como artistas y como músicos somos agentes sociales, agentes de cambio, podemos ser agentes de cambio. Y creo que hoy en día, donde la salud estamos repensando este sistema de salud en base a nuevas terminologías, a nuevos conceptos como la salutogénesis. Es importante pensar que como artistas y como creativos tenemos la posibilidad de afectar positivamente en procesos de salud y bienestar en nuestra comunidad. Pues muchas gracias, resulta realmente interesante, interesantísimo. Como decía al principio, el importante papel que puede jugar la música en la salud y que probablemente no nos imaginamos. Para terminar esta conversación, que por supuesto me gustaría que continuara, pero ojalá lo podamos hacer en otra ocasión, me gustaría preguntarte sobre la disciplina de la musicoterapia. Habíamos platicado que en países como Argentina, por ejemplo, se ha desarrollado mucho. En México, ¿cómo está el tema de la disciplina? ¿Cómo va? La musicoterapia en México tiene su historia, sin duda. Se han desarrollado, se han abierto maestrías, pero se han cerrado, se han abierto formaciones de diplomatura, pero igual no han tenido mucho auge. Se desarrolló es un tipo de psicoterapia musical que se llama musicoterapia humanista en México, desarrollado por el doctor Víctor Muñoz Polit, pero actualmente está teniendo un resurgimiento gracias a esta visibilización o visibilidad más bien de la disciplina a nivel mundial, a nivel global. Como te decía al principio, hay una federación mundial que regula modelos de musicoterapia. Hay una federación latinoamericana, hay un comité latinoamericano de musicoterapia. Yo actualmente estoy, están por darme la secretaría de la Asociación Mexicana de Musicoterapia. Actualmente existen diplomaturas, estoy en la coordinación de un diplomado de musicoterapia en la UNAM, en el CIEM, que es una escuela de música de aquí de México, y estoy como cofundador del Centro Mexicano de Musicoterapia. Entonces, estamos intentando dar como más visibilidad a la profesión. Yo atiendo en clínica, tengo pacientes con quienes estoy llevando procesos musicoterapéuticos y también estoy como parte de la coordinación de un taller de musicoterapia en la UNAM.
estamos uniendo como fuerzas para poder abrir ya sea una maestría de vuelta en México y una licenciatura próximamente aquí en el país. Pero bueno, es un trabajo que lleva tiempo, ¿no? Es un trabajo interesante en el cual ahorita estoy también sumando esfuerzos. Pues me da mucho gusto, por un lado, como músico, saber o recordar lo que mencionabas ahorita, que la música no necesariamente, que por supuesto es importantísima y en su contexto es valiosísima, pero no necesariamente la única música valiosa es la del escenario, sino que puede ser utilizada para muchas otras cosas. Por un lado, y por el otro, que la disciplina de musicoterapia y la música en sí pueda ser un acompañamiento o una ayuda en el tratamiento de diferentes padecimientos. Te quiero agradecer No, gracias este a ti, tiempo. Fer. Muchas gracias por el espacio. Agradecemos a Daniel Torres por sus comentarios, su experiencia, y a todos ustedes, lectores de esta revista Medicina y Cultura, muchas gracias. Esperamos que podamos tener otra plática similar y sigan leyendo la revista.